Tengo 32 años. Soy hombre. Y hasta hace poco estaba comprometido con una mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida. Mi madre había muerto hacía aproximadamente un año en un accidente automovilístico. Algo que todavía no había superado por completo. De niño. Mi madre era del tipo de persona que ayudaba a cualquiera sin hacer preguntas. Incluso ayudó a los padres de mi prometida a obtener un préstamo para la renovación de su casa, firmando como aval para que el banco confiara en ellos. Nunca quiso ni un centavo a cambio. Siempre decía, la familia es a quien eliges ayudar. La noche de nuestra fiesta de compromiso, que también serviría para anunciar el día de nuestra boda. Ya me sentía inquieto. Tal vez era el peso de extrañar a mi madre, o el estrés general de la planificación de la boda. Pero algo se sentía extraño en el ambiente. La familia de mi prometida había organizado el evento en su gran casa suburbana, con familiares de ambos lados reunidos en la sala de estar. Debería haber sido un momento de celebración, en cambio. La tensión crepitaba en el aire. Después de una breve presentación del padre de mi prometida y sus padres decidieron dar un discurso alegre. No estaba seguro de lo que habían planeado, pero ciertamente no esperaba que bromearan sobre mi difunta madre. Empezaron a hablar de cómo mi madre siempre se metía, de cómo ofrecía ayuda que nunca pedimos. Sentí que se me enrojecía el cuello. Ya era bastante malo que usaran un tono burlón. Pero, ¿hablar mal de una mujer muerta que una vez firmó como aval para su préstamo por pura bondad? Eso me dolió profundamente. Un silencio se extendió por la habitación cuando el padre de mi prometida bromeó. Esperemos que podamos evitar que los futuros suegros se entrometan. Y mi prometida se rió, añadiendo algo sobre el afecto maternal agobiante. La multitud soltó risas incómodas, sin saber si debían reír o avergonzarse. Me quedé allí de pie, con los puños apretados a los lados. Mi madre había muerto hacía un año, y estaban ridiculizando su memoria delante de toda esta gente. En ese momento, mi mente recordó las veces que mi madre, desinteresadamente, les había dado comida a estas mismas personas cuando tenían dificultades económicas, o como había cuidado a los hermanos menores de mi prometida de forma gratuita. Nunca fue agobiante, solo generosa. Sin embargo, aquí estaban, reescribiendo su historia con crueles pullas. Tragué mi ira, obligándome a mantener la calma. Seguí diciéndome a mí mismo que debía haber algún malentendido, alguna broma que había ido demasiado lejos. Pero no. Después de un minuto de estas bromas, me di cuenta de que la estaban menospreciando intencionadamente. Tal vez para divertir al lado de la familia al que no le gustaban los forasteros. Mi prometida y sus padres claramente lo encontraban divertidísimo. Miré a mi prometida, esperando una señal de remordimiento. Todo lo que vi fue una sonrisa petulante, como si estuviera disfrutando de la atención. Finalmente, terminaron su grosero comentario. El padre de mi prometida dijo, podríamos haber hecho las cosas de otra manera si la querida madre todavía estuviera aquí. Con una risita. Entonces fue mi turno de hablar. Me quedé en silencio un instante, escaneando las caras, confusión por parte de la familia de mi padre. Un par de amigos míos mirando con incredulidad. Y mi prometida sonriendo con suficiencia como si esperara que siguiera la corriente. Mi corazón latía con fuerza. Tomé una decisión en ese instante. No lo toleraría. Di un paso adelante. Tomé el micrófono y forcé una sonrisa. Bueno. Comencé. Con voz firme pero tensa. Gracias a todos por venir. Estoy seguro de que todos disfrutamos de esos conmovedores comentarios sobre mi difunta madre. Le habría encantado escuchar cómo la ven ahora que no puede defenderse. Unas pocas exclamaciones revolotearon entre la multitud. El padre de mi prometida se movió incómodo. Mi prometida frunció el ceño, la confusión grabándose en su rostro. Con cada palabra, desaté la verdad sobre cómo mi madre les había ayudado.
Recordemos algunas historias reales. ¿De acuerdo? Como la vez que mi madre ayudó a firmar como aval para el préstamo de esta casa. O cuando pagó por ese trabajo de jardinería que juraron que devolverían. Pero nunca lo hicieron. ¿O cómo pasó horas cuidando a los niños para que ustedes dos, gesticulé hacia los padres de mi prometida, pudieran tener citas nocturnas? Es curioso cómo nada de eso apareció en su discurso, alegre. Las mejillas de mi prometida se pusieron rojas. Susurró, ¿qué estás haciendo? La ignoré. Continuando. Con el sarcasmo goteando de mi tono. Siento que hayamos perdido a una entrometida agobiante. Pero aparentemente se entrometió lo suficiente como para mantener a flote su hogar. Claro. Búrlense de su memoria. Es lo menos que pueden hacer para recompensar a alguien que dio tanto. Un silencio cayó sobre la habitación. Incluso los camareros del fondo miraban atónitos en solidaridad. El lado de mi padre miraba furioso a la familia de mi prometida. Algunos de los parientes de mi prometida parecían horrorizados, mientras que otros se movían incómodos. Mi prometida intentó agarrar el micrófono, pero me aparté. La adrenalina que corría por mis venas no me dejaba parar. Mi voz se quebró ligeramente. Supongo que esta fiesta también estaba destinada a finalizar las fechas de la boda. La ocasión perfecta, ¿verdad? Una oportunidad para celebrar la unión de dos familias. Hice una pausa, mirando a los ojos a mi prometida. Pero, ¿saben qué? Cancelo esta boda. Con efecto inmediato. No veo ninguna razón para casarme con una familia que no respeta a mi madre. Toda la sala estalló, un grito de mi prometida. Gritos de asombro del público y un rugido indignado del padre de mi prometida. El lado de la familia de mi padre exhaló colectivamente en alivio. Como si hubieran estado esperando a que yo defendiera a mi madre. Mi prometida intentó tirar de mi manga, gritando, «No puedes hacer eso aquí». La voz de su madre se alzó en protesta, llamándome mentiroso ingrato. Pero me mantuve firme. ¿Ingrato? Ella es la mujer que murió hace un año después de todo lo que hizo por ustedes. ¿Y se burlan de su memoria? Eso es ingratitud. En ese momento, el padre de mi prometida se abalanzó hacia adelante, prácticamente echando espuma por la boca. Lanzó acusaciones, «Nos estás humillando delante de todos». Respondí, «Ustedes mismos lo hicieron». Algunos parientes intentaron calmarlo. Mi prometida, con lágrimas en los ojos, intentó pintarme como el villano. «¿Cómo estás reaccionando exageradamente a bromas inofensivas?» Eso solo avivó mi ira aún más. La tensión aumentó hasta un punto álgido. La madre de mi prometida siseó, «Solo eres sensible por la pérdida de tu madre». Como si el dolor no me diera derecho a reprenderlos. ¿Quieren ver sensibilidad? Respondí. Hablemos de cómo dependieron del dinero y la generosidad de mi madre cuando perdieron su trabajo ese año. Sin ella, no habrían conservado su coche. No me hablen de sensibilidad. Algunos invitados, algunos familiares lejanos, los miraron en estado de shock. No sabían el alcance de la ayuda que mi madre había proporcionado. Los padres de mi prometida parecían acorralados. Su sentido de derecho en llamas. Entonces dejé caer el micrófono, figurativamente, y casi literalmente, y salí furioso. El lado de mi padre me siguió. Algunos gritando últimas palabras de disgusto a la familia de mi prometida. Mi exprometida suplicó, «Espera. Hablemos de esto en privado». Pero no. Había insultado públicamente a mi madre. Había terminado. Esa noche se produjo el caos. Mi teléfono zumbaba con mensajes, algunos de familiares disculpándose. Otros del lado de mi exprometida maldiciéndome por humillarlos. El lado de mi padre. Además de algunos amigos cercanos de mi madre. Me dijeron que había hecho lo correcto. Me felicitaron por defender la memoria de mi madre. No estaba seguro de cómo sentirme. Una parte de mí estaba adormecida por la montaña rusa emocional.
Otra parte de mí ardía con ira residual. Mi exprometida intentó llamarme incesantemente. Cuando finalmente contesté, por puro agotamiento, sollozó, alegando que todo era un malentendido. Insistió en que su padre había llevado las bromas familiares ligeras demasiado lejos, y que no tenía ni idea de que faltaría al respeto a mi madre tan abiertamente. Le recordé que ella se unió a las bromas. Tartamudeó excusas, culpando al ambiente, diciendo que se dejó llevar por el momento. Nunca quise ser cruel. Se lamentó. ¿Podrías darme otra oportunidad? Pero algo se rompió dentro de mí al ver su hipocresía en plena exhibición. Se rió. Mi madre no era un chiste. Le dije claramente, la memoria de una madre es sagrada. En el momento en que todos la convirtieron en el hazmerreír, destruyeron cualquier confianza que teníamos. Lloró, ofreciendo disculparse públicamente. Hacer cualquier cosa. Pero mi decisión estaba tomada. No habrá boda. Repetí. Es definitivo. La noticia se extendió como la pólvora entre ambas familias. Parientes con derecho de su lado intentaron culparme. ¿Vas a tirar por la borda esta relación por una pequeña broma? Respondí, llámala pequeña si quieres. Pero es suficiente para mí. Mientras tanto, su padre amenazó con demandarme por daño moral. Una amenaza risible. No tenía fundamento. Se enfureció por cómo arruiné su reputación. Pero la única reputación que había arruinado era la suya propia. Los días se convirtieron en una semana. El lado de mi padre me apoyó en su mayoría. Algunos intentaron consolarme por la pérdida de una potencial compañera de vida. Pero no vi ninguna compañera en alguien que degradara a mi madre solo para divertir a su familia. Mi teléfono seguía estallando con súplicas de mi exprometida. Me envió un largo correo electrónico. Mitad disculpa. Mitad culpándome por reaccionar de forma exagerada. Dijo que debería haber confrontado a su padre en privado. No haber montado una escena. Lo leí. Sacudí la cabeza. Ella hizo una burla pública primero. Mi respuesta coincidió con el escenario que habían elegido. Mi padre se ofreció a intervenir, queriendo hablar con los padres de mi exprometida. Pero me negué. Había terminado de mediar con esa familia. En lo que a mí respecta, la memoria de mi madre merecía un respeto inquebrantable. Habían cruzado la línea. Que enfrentaran las consecuencias. Después, encontré una inesperada sensación de cierre. La muerte de mi madre me había dejado vulnerable y en carne viva, buscando una pareja que me apoyara para llenar el vacío. En cambio, descubrí que la mujer con la que planeaba casarme, y su familia, nunca podrían respetar a la persona que más me importaba. Imperdonable. La familia de mi exprometida finalmente se retiró, al darse cuenta de que no podían intimidarme para que diera marcha atrás. Las amenazas vacías de acción legal del padre se disiparon. Mi exprometida intentó una última táctica, apareciendo en mi puerta con lágrimas en los ojos, sosteniendo una caja con viejas fotos de mi madre que me había robado. Me las ofreció como un gesto de paz, diciendo que quería mantenerlas a salvo. Eso solo me repugnó más, sabiendo que había hurgado entre las pertenencias de mi madre. Le dije que las dejara y se fuera. Los vecinos podrían haber oído nuestra discusión en el porche, ella rogando perdón. Yo firme en mi rechazo. Se fue llorando, lanzando insultos por encima del hombro, llamándome desalmado. La ironía era evidente. Si yo era desalmado, ¿qué hacía alguien que ridiculizaba públicamente la memoria de una mujer fallecida? Legalmente, no había ningún contrato de boda que romper. Solo reservas de lugar canceladas y un anillo que reclamar. Había pagado un depósito en un pequeño salón de bodas, que perdí. El anillo era un asunto aparte. Exigí que me lo devolviera.
explicando que no iba a dejar que se quedaran con una muestra de sinceridad después de haber escupido en el nombre de mi madre. Al principio se resistió, pero finalmente lo devolvió. Buen viaje. Semanas más tarde. Estaba de pie junto a la tumba de mi madre, sintiendo esa tristeza tranquila que siempre me invade al atardecer. Pero esta vez, también había una sensación de resolución. La había honrado al negarme a dejar que los abusones, sin importar quiénes fueran, arrastraran su reputación por el barro. Y ese hecho me dio paz. Así es como mis planes de boda se hicieron humo. Pero me fui con algo más valioso que cualquier ceremonia. Mantuve mi dignidad. Me mantuve fiel a la memoria de mi madre y aprendí que merezco una pareja que valore el legado de mi madre. No que se burle de él. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.